en nuestras vidas, ¿sí? Resulta que estaba aquí con un versículo y se me perdió. Allí, ahora vamos a encontrar. Está en Malaquías, capítulo 1, versículo 14. Quiero leer y quiero hablar de una palabra muy importante que está siendo debatida, hablada por allí. Y Malaquías, capítulo 1, ¿sí? ¿Encontró Malaquías? Capítulo 1, Malaquías se encuentra en la Biblia, ¿no? ¿Sí? Amén. Malaquías, capítulo 1, versículo 14, ¿sí? Y dice así: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica al Señor lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y yo quiero hablar de parte de este versículo, ¿sí? Si bien este versículo está dividido en dos partes, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que está dividido en dos partes? ¿Sí? ¿Por qué? Usted tiene una parte que dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica al Señor lo dañado. Y ahí tienen un punto. O sea, ahí terminan una parte del versículo y está hablando de los sacrificios. Quien prometía ofrecerle al Señor un sacrificio de un cordero, pero él venía, lo prometía, y cuando iba a su rebaño veía el mejor corderito, el que podía sacar dinero y beneficios para sí, y decía: no, este no, voy a mejor vender, o mejor voy a llevarle al Señor aquel que tiene la pata quebrada, el que está un poco defectuoso, lo voy a llevar al Señor, porque ese, si lo vendo, no me van a dar mucho. Entonces allí había un engaño, pero de eso yo no quiero hablar. Yo quiero hablar de lo que sigue después del punto. Porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y yo quiero hablar sobre esta palabra que usted lo va a leer, y en su Biblia está traducida. ¿Cómo está traducido en su Biblia, en la que está leyendo la Reina Valera? ¿Sí? ¿Cómo está traducido allí? Porque yo soy... A ver, entonces me dieron otra Biblia. Claro, yo soy gran rey. ¿Y después qué dice? Dice Jehová. En su Biblia está escrito Jehová. Es un intento de la traducción del nombre del Señor. Bien, es un intento. Yo quiero hablar sobre este tema porque a veces, no entendiendo y no sabiendo, nos perdemos de cosas mayormente significativas, mayormente de mucho peso para nosotros, ¿sí? Entonces, Malaquías aquí está hablando lo que el Señor dice, y el Señor dice esto, ¿sí? Y da su nombre, dice: yo soy gran rey, dice el Señor. Entonces dice: ¿por qué usted lee el Señor y no dice Jehová directamente? Ahí, después de un gran tiempo, ¿sí? Donde se había hablado y determinado que aunque el nombre del Señor apareciera, el nombre Jehová, como usted lo conoce, apareciera en las Escrituras, se debía leer como el Señor, como el Adón, como Adonai, ¿sí? O cualquiera otro de los títulos, tan solo Adonai, Elohim, Adón, Yeshem, son títulos, pero no es el nombre del Señor. El nombre del Señor es uno solo, y por primera vez se lo reveló a Moisés, y vamos a ver un poquito de eso. Y tiene mucho significado, ¿sí? Entonces se había determinado que cuando se encontraba, ya sea la escritura del nombre del Señor en las palabras hebreas o en el paleo hebreo, no se debían decir el nombre
pronunciar el nombre del Señor, sino que se debía decir Adón, que significa Señor, o Adonai, mi Señor, ¿sí? Entonces, cada uno cuando llegaba allí, por más que esté en cualquier escritura, decía Señor, y hasta el día de hoy se dice Señor. Ahora, ¿por qué es importante saber del nombre del Señor? Pero primero, para saber del nombre del Señor, tengo que saber cómo llegó a suceder esto, de que no se pueda pronunciar el nombre del Señor, ¿sí? Después de la muerte de nuestro Señor, allí en la cruz, ¿sí? Después vino un famoso hombre llamado Antíoco, ¿sí? Y él profanó el templo, ¿sí? Él había venido con toda una flota de guerreros, un ejército de griegos, ¿sí? Para helenizar. Helenizar significa poner a las personas dentro de la cultura griega, para helenizar a los judíos, ¿sí? Y lo que hizo este rey fue sacrificar un cerdo en el templo, ¿sí? En el altar, el cerdo considerado hasta el día de hoy como animal inmundo, y no solo sacrificó profanando el templo, el altar, el lugar sagrado, sino que le dio de comer a los sacerdotes, y los que se rehusaron fueron muertos, y le dio de comer al pueblo. Profanó el altar, el sacerdocio, la casa del Señor, y profanó todo el pueblo. Y lo segundo que hizo, se prohibió de que los israelitas, los judíos en aquel tiempo pronunciaran el nombre del Señor, ¿sí? El nombre del Señor. Entonces, de allí no se podía pronunciar hasta que se levantaron, ¿sí? Los asmoneos junto con... ya me va a acordar el nombre de este hombre, y se levantaron y ofrecieron resistencia y expulsaron, ¿sí? A los griegos allí. Y entonces algunos dijeron, vamos a hacer una cosa, ya que esto nos prohibieron que pronunciemos el nombre de nuestro Señor, vamos a poner el nombre del Señor hasta en los contratos. Y cuando los rabinos o cuando los que estaban a cargo de enseñar la verdad de nuestro Señor escucharon esto, dijeron no hagamos esto, porque si usted hace un contrato sobre alguna deuda que tiene que pagar, hace un contrato, un papel y pone el nombre del Señor, una vez que la persona pague el contrato, va a tomar ese papel, ese contrato, lo va a arrugar, lo va a romper y lo va a tirar a la basura. Entonces, era así tan sagrado para el pueblo el nombre del Señor, que no querían que la escritura del nombre del Señor esté tirada a la basura. Por eso es que usted va a encontrar, había 3 clases de enseñadores de la ley. En ese tiempo estaban los saduceos, estaban los fariseos, a los cuales el pueblo se volcaba más por los fariseos, y estaban los esenios, ¿sí? Ustedes van a encontrar que cuando hubo persecución, cuando el pueblo iba a ser derrotado, incluso la comunidad de los esenios guardaron la ley del Señor, guardaron la palabra del Señor, guardaron la escritura del Señor en vasijas y las escondieron a orillas del Mar Muerto, que al descubrirse en el 1940 y algo, allí 44, 46, hoy tienen el nombre de los rollos de Qumran, ¿sí? Entonces se guardaban para que el enemigo no venga y lo tirara, el enemigo no venga y encontrara el nombre del Señor escrito en un basurero. Allí tal era la reverencia, tal era el temor, tal era la devoción, que entonces se decidió que de allí en adelante no se pronunciaría más el nombre del Señor hasta la época en que vuelva el Mesías, que iba a restaurar todas las cosas, ¿sí? Entonces nosotros estamos allí, y después vino los cristianos y se mezcló con Roma, y Roma bajo el gobierno de Constantino allí
decidió profanar el verdadero cristianismo o la verdadera predicación o el verdadero mensaje de los que seguían a Cristo. Y puso la idolatría, impuso también no solo la idolatría, sino malas interpretaciones de las Escrituras, los cuales llevaron a la confusión al pueblo del Señor, los cuales llevaron a la confusión de los hijos del Señor. Entonces, luego usted va a estar pensando, ¿y qué nos aconseja, pastor? Que cuando lleguemos allí, que digamos Jehová, Yahweh, Jehová, ¿o qué nos aconseja? Yo les aconsejo que cuando lleguen allí digan Señor, simplemente Señor, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a la verdad de que está escrito, incluso en las Escrituras hoy, donde se encuentra el nombre del Señor, están quitadas por los rabinos las vocales para que el nombre del Señor no pueda ser pronunciado. Entonces tiene usted 4 consonantes que es muy difícil de pronunciar, pero que tienen mucho sentido, ¿sí? Entonces por eso es necesario por allí pronunciar, Señor. Las buenas traducciones que se están haciendo en este tiempo ya quitan Jehová y están poniendo Señor. O algunas ponen Yahweh, que Yahweh también está mal traducido, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene de una traducción de una fonética inglesa. Entonces, el nombre, ¿sí?, del Señor que usted tiene escrito allí, Jehová, ¿sí?, en el idioma hebreo se escribe Yud, Hei, Bat, Hei, que son las 4 palabras hebreas. Yud, Hei, Bat, Hei. Si tenemos que traducir, podemos traducir y la palabra no sería Yahweh, Jehová, sino que sería Yehue, porque la segunda palabra es igual que la última o que la 4ª palabra. Suena como una E, Yehue. Ahora, ¿qué significa Yehue? ¿Qué significa? Significa el Señor sostiene la respiración, y quizás por ahora no tenga mucho significado. Esta es la palabra que el Señor la dio como su nombre cuando Moisés al Señor, y si yo me voy a los hijos de Israel y me preguntan por tu nombre, ¿quién le voy a decir yo quién tú eres? Y el Señor le dijo, aquí yo soy Yehue. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había estado por muchos años en Egipto, 430 años en Egipto estuvo el pueblo de Israel, y allí el pueblo de Israel comenzó a adorar a los dioses egipcios. ¿Sí? Recuerden que el pueblo de Israel no tenía la ley del Señor allí y comenzó a asimilar la religión egipcia. Por eso cuando el Señor manda las plagas, básicamente lo que hizo fue derrotar a cada uno de los dioses egipcios. Por eso es que cuando el pueblo de Israel, ¿sí?, el pueblo de Israel hace una mezcla de adoración, cuando Moisés sube y está 40 días con el Señor y baja con la tabla de la ley, el pueblo de Israel hace una mezcla de adoración. ¿Se acuerdan que se hizo un becerro? ¿Sí? Se hizo un becerro. La primera letra del alfabeto hebreo es Aleph y tiene la cabeza de un buey. Entonces es como una mezcla, dando una interpretación. Algunos podían ver y adorar al mismo Señor, pero otros podían adorar a Tamuz, uno de los dioses hebreos, y fue el último Dios que destruyó, el último ídolo o el último Dios egipcio que destruyó el Señor con su palabra. Entonces lo que el Señor, ese pasaje tiene mucho significado y mucha riqueza, porque lo que el Señor destruye allí con su palabra es la mezcla. La mezcla. Algunos adoraban, veían en esa figura el Aleph, representación de la cabeza del buey, representación de la fuerza, representación del Señor mismo. Pero nosotros veían al ídolo Tamuz que estaba en Egipto, el toro, el becerro que se adoraba en Egipto, y el Señor no quería eso.
Entonces el Señor luego allí con la ley prohíbe hacer imágenes para que no haya confusión. Entonces lo que el Señor destruyó allí fue la confusión. Ahora, cuando el Señor le revela a Moisés su nombre y él se va al pueblo de Israel y por primera vez el pueblo de Israel escucha el nombre del Señor. Cuando hace la pronunciación Moisés del nombre, el pueblo no tuvo duda alguna, ni el pueblo no dijo, no, ese no es el nombre del Señor, sino que el pueblo dijo, no se te ha presentado Yahweh. Y es allí donde Moisés ¿sí? utiliza aquello que el Señor le había dado. La vara se convierte en serpiente y la mano se vuelve leprosa y luego la serpiente se vuelve vara y luego la mano se vuelve como la piel normal. Entonces allí ellos creyeron. ¿De dónde ellos pudieron entender cuando nunca habían escuchado el nombre de Yahweh? ¿Dónde ellos pudieron entender que ese era el nombre del Señor? ¿Se acuerdan lo que David dice? Mi embrión vieron tus ojos, por ti fui conocido cuando era entretejido en el vientre de mi madre. Ciertamente, quien presta atención, ciertamente, quien escucha con el Espíritu, sabe y entiende cuál es el verdadero Señor. ¿Cuál es el verdadero Rey? ¿Cuál es el verdadero Dios? Tu espíritu sabe, conoce de Dios. Por eso la palabra va a decir, o el apóstol va a decir, que nuestro espíritu gime dentro nuestro. Gime dentro nuestro. Porque nuestro espíritu, aunque tu intelecto, aunque tu razón se haya olvidado o desconozca, tu espíritu conoce a tu Creador. Por eso cuando viene la palabra del Señor, la persona no puede ser convencida por otra persona. Tiene que ser un impacto, tiene que ser una acción espiritual. Por eso usted va a escuchar que dice que el Espíritu convence de pecado, juicio y justicia. Y el Espíritu no trata con la carne. Por eso no trata con la emoción. El Espíritu trata con tu espíritu. Para que tu espíritu sea despierto, para que tu espíritu sea resucitado y para que tu espíritu pueda comenzar a tomar el timón sobre tu razón, sobre tu intelecto, sobre tu carne, sobre tus emociones. Entonces cuando Moisés llegó, le dijo, Yahweh me ha enviado a vosotros. Ahora, bien, la palabra, como dije, está escrita Yud Hei Bat Hei. Y en el paleo hebreo, sí, esta palabrita en el paleo hebreo tiene un significado muy tremendo. ¿Por qué? La palabra la yod, ¿sí? O la yud, ¿sí? Está dibujada en el paleo hebreo como un brazo extendido, ¿sí? La primera palabra está dibujada como un brazo extendido. Ahora quiero decirle algo. Cuando el Señor le estaba diciendo o revelando a Moisés, y tenga en cuenta esto, quién él era, el Señor estaba haciendo un pacto con Moisés a través de la revelación de su nombre. Y lo vamos a ver, ¿sí? Y entonces la palabra Yod, que sería como un brazo extendido, ¿sí? Como la extensión de una mano, ¿sí? Con una mano, con un dedo allí visible. Entonces, esta palabra explica en el paleo hebreo el origen y la expansión sobre el mundo. Esta letra da origen a todas las otras letras. Usted va a encontrar una yud, aunque sea pequeñita, ¿sí? Va a encontrarla tocando
o componiendo todas las demás letras, porque esto es así. El brazo del Señor es el responsable en todas las acciones de la humanidad. El brazo del Señor es responsable en todas las acciones del universo. El brazo del Señor no solo ha creado, el brazo del Señor no solo ha hecho, el brazo del Señor no solo ha formado al hombre, sino que el brazo del Señor tiene capacidad para sustentar el hombre. El brazo del Señor tiene capacidad para sostener el hombre. Ahora nosotros dijimos que Yud Hei Bat Hei o Yehue significa el que sostiene la respiración. Ahora, no está hablando de este que respira, sino está hablando del aliento de vida que usted tiene, que sucedió allí en el huerto del Edén. El hombre era un muñeco, básicamente formado de barro. ¿Y qué hizo el Señor? Vino y el Señor exhaló aliento de vida en el hombre, y el hombre recibió ese aliento de vida. Pero el hombre, al recibir el aliento de vida, tuvo otro milagro de parte del nombre mismo del Señor, que es que el Señor es quien sostiene todavía la vida dentro del hombre. Por eso es que usted no puede involucrarse en cosas que no provienen del Señor, como cosas que usted puede escuchar, que usted puede oír. Si viene el médico y le dice, a usted le quedan 2 semanas de vida, bueno, bien, ese es un diagnóstico que le ha dado el médico, está bien, es la ciencia, pero la ciencia no está sosteniendo tu vida. La ciencia no sostiene tu espíritu, el aliento de vida dentro de ti. La ciencia solamente está diciendo lo que le está ocurriendo a tu cuerpo y la causa que puede llevar a que tu existencia termine en esta tierra. Pero nosotros en verdad debemos saber quién decide hasta cuándo vivimos en esta tierra es quien sostiene la vida dentro de nosotros. Es quien sostiene el aliento de vida que nos dio dentro de nosotros. Ahora, el hombre no tiene un alma, el hombre es un alma. Y si nosotros logramos entender esto, que el hombre no tiene un alma, sino que el hombre es un alma, vamos a entender versículos que dicen que el espíritu debe volver al Creador, quien lo dio. Entonces, si el hombre es un alma, da sentido a que no importa el lugar donde tú vayas, y mejor si vas a vivir eternamente con el Señor, pero si la persona va al infierno, un día su espíritu, el aliento de vida que él ha recibido, tiene que volver al Creador. Pero su alma, que es donde está el intelecto, donde están las emociones, donde están los sentimientos, donde se encuentra el corazón, esa va a ir al tormento o va a ir al descanso eterno. Ahora, es importante que la palabra del Señor nos habla acerca de esto, ¿sí? Y la segunda palabra de Yud Hei Bat Hei está en el palio hebreo, es la figura de un hombre que está levantando la mano, sus 2 manos, ¿sí? Un hombre que está levantando sus 2 manos. Esto va a indicar, ¿sí? Va a indicar dependencia de adoración a, ¿sí? Cuando se quería mostrar la adoración, hay un versículo que dice aquellos que hablan con las manos, ¿sí? Con los pies. ¿Sí? ¿Usted ha visto una discusión de árabes? Yo la he visto por televisión y me ha tocado verla en vivo, una discusión entre árabes, cuando yo pude estar en el aeropuerto de Etiopía, ¿sí? Allí se armó una discusión y yo dije, acá se arma una piñada.
y usted ve allí todas las clases de árabe que ha visto en los libros y que ha visto en las películas, y se empezaron a juntar y los hombres comenzaban a hablar y comenzaban a hacer ademanes con su mano de todas formas, y las mujeres también, y allí escuché el famoso grito ese que hacen las mujeres árabes con la lengua, allí, una de enojo, y yo me quedé ahí. Justo yo viajaba con un israelí, y entonces le pregunto yo, ¿qué es esto? Y me dice, le dije yo, este se está por armar, le digo no, me dice, esto es peor. ¿Qué puede ser peor si no te pegan una piña? Sí, yo dije, ¿cómo que peor? Sí, me dice, ellos están maldiciendo a él. Y se están profiriendo maldiciones. ¿Sí? Entonces hay cosas que nosotros no entendemos en las escrituras. ¿Sí? No comprendemos y por qué el Señor la dice de una manera u otra. No hagan esto, no hagan aquello. Porque tiene un significado mucho más allá del que nosotros podemos entender. Entonces, cuando la persona iba a demostrar adoración al Señor sin hablar, pero con acción, entonces la persona podía postrarse y elevar sus manos, inclinando un poco la cabeza con las palmas hacia arriba, y simbolizaba adoración. Luego, nosotros vamos a ver que el Señor le dijo a Moisés que él iba a estar siempre con él. Siempre iba a estar con él. Ahora, resulta que Moisés tiene la revelación del nombre del Señor. Entonces allí tenemos un hombre con la mano levantada que indica dependencia del Señor, que indica también señal de haber vencido, señal de victoria. Y luego tenemos la Bab, la letra Bab, que está indicada como una estaca en el palio hebreo. Yo hablé el día martes pasado, ¿se acuerdan? Sobre una de las letras que estaba indicada como estaca allí, y que la estaca significa estar preparado, hecho, diseñado para poder permanecer, para poder ser puesto en un lugar, pero también para poder ser sacado y tener movimiento cuando se necesita ser ensanchado. ¿Sí? Entonces yo hablé sobre la Bab, y el nombre del Señor tiene esta revelación. El Señor es quien arraiga, el Señor también es quien remueve y quien puede volver a ensanchar, pero volver a asentar, arraigar en un lugar. Por eso es que el Señor dice en su palabra que las personas de doble ánimo no van a prosperar en sus caminos. O sea, las personas inestables. Y la inestabilidad tiene que ver con una acción emocional más que con una acción racional. La persona emocional no tiene fe. La persona emocional no desarrolla ni va a desarrollar su fe. Porque la fe no se desarrolla en la emoción, la fe se desarrolla a través del conocimiento de quién es Él. Usted va a desarrollar fe, ¿sí?, creyendo en lo que le fue revelado acerca del Señor, ¿sí? Ahora, si usted canaliza todo eso sin examinar, sin pensar, y lo lleva a la emoción, cuando usted se encuentre en un problema, en una situación, usted se va a encontrar con los sentimientos, las emociones por el suelo, va a entrar en depresión y no va a tener salida. ¿Sí? Porque no tiene más que esperar que venga alguien y lo emocione otra vez con alguna palabra, o despierte su sentimiento, toque su sentimiento. Pero las personas emocionales no dependen del Señor. Las personas emocionales siempre dependen de un hombre. La persona racional, la que ha razonado sobre la verdad del Señor, jamás va a depender de un hombre. Solamente va a ir a oír un hombre que le hable la palabra del Señor, pero después va a depender del Señor.
Entonces llegamos a un punto donde tenemos personas emocionales que dejan de adorar al Señor y por sobre el Señor ponen a cierto hombre, ay, porque el pastor, el apóstol, ese sí que tiene verdadero poder, y se olvidan del Señor y van tras el hombre. ¿Y el hombre quién es el hombre? Como dijo David, ¿quién es el hombre? Para que tú te acuerdes, tengas memoria de él. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el hombre? Por parte, si tú puedes razonar, ¿sí? Conviene que tú no vayas detrás de ningún hombre, ¿sí? Y por parte mía como pastor jamás me gusta la adulación ni la adoración de ninguno de los hombres. ¿Por qué? Porque si ustedes le pueden dar vuelta a la espalda a Dios que le ha dado la vida, imagínense con uno. No me interesa su adoración, ni su adulación, ni su seguimiento. Voy a volver a decir lo mismo. Usted es libre de permanecer y de irse aquí cuando quiera. Usted lo puede hacer. Si usted está siguiéndome a mí, como hombre está perdido, se está yendo al infierno. No está razonando, simplemente sigue una emoción. ¿Sí? Entonces, ahora, esta palabra también está en el palio hebreo dibujada como una I griega, ¿sí? Y que marca una bifurcación, marca dos caminos que uno se encuentra, y también habla de la multiforma de sabiduría de nuestro Padre, y habla de que Él obra de muchas maneras, ¿sí? Obra de muchas maneras. Eso tiene impreso el nombre del Señor. Y luego viene otra vez, ¿sí? La palabra Hei, ¿sí? Y es la misma que la segunda palabra del nombre del Señor, un hombre, representando un hombre levantando las manos. Porque esto nos va a indicar que después de la revelación que nosotros tenemos del Señor, la Yud es la palabra más pequeña del alfabeto hebreo, y tú necesitas una pequeña revelación del Señor para darte cuenta dónde estás. Después de que has recibido esa pequeña revelación, viene la victoria y la decisión de adoración al Señor, la decisión de devoción al Señor allí, y luego viene el hecho de la permanencia, como hablamos de la Bab, como en la estaca, y viene también el conocimiento de la multiforme sabiduría del Señor y las muchas maneras de obrar del Señor, y entonces nuestro fin sigue siendo aquel que comenzó cuando recibimos una pequeña revelación del Señor: adorar, depender del Señor, tener comunión con Él. Básicamente lo que significa Yud-Hei Bat-Hei en el paleo hebreo. Pero hablemos de ese pacto que hizo el Señor con Moisés, que Moisés no se había olvidado. Pero quiero decirte que se habla de mucho de pacto, y se emplea mal la palabra y se emplea mal la acción, porque mucha gente usa diciendo: el Señor hizo un pacto conmigo, entonces yo tengo la autoridad de pedirle al Señor lo que quiero recibir porque Él hizo un pacto conmigo. No. El Señor hizo un pacto con Moisés, pero lo estaba enviando a Moisés a hacer su obra, la obra de Él, la obra del Señor. No le dijo a Moisés: hago un pacto contigo y ahora anda, hace lo que querés, todo lo que toques se convierte en oro. ¿No? El Señor lo había llamado, le había revelado su nombre después de que le reveló el propósito. ¿Sí? Le dijo: vení, te voy a enviar para que liberes a mi pueblo. Así comienzan las preguntas de Moisés. Y se acuerdan que yo les dije que Yehue significa el que sostiene la respiración. ¿Cuál es lo primero que Moisés le dice al Señor? Señor, busca otro, porque yo soy tartamudo. La persona tartamuda es tartamuda porque tiene un problema que no puede sostener la respiración.
Entonces tiene una respiración entrecortada. Usted sabe que la respiración nuestra es la que está involucrada con nuestras cuerdas vocales y el sonido al pasar y al entrar, ¿sí? O sea, o el aire al entrar y al salir produce sonido. Entonces una persona tartamuda científicamente está comprobado que tiene un problema de respiración, no puede sostener la respiración. Y cuando el Señor le dice a Moisés, mira, yo soy quien sostiene la respiración. No soy quien sostiene la respiración. Yo lo conozco a Aarón, tu hermano, y decidí llamarte a ti sabiendo que tú tienes problemas para sostener la respiración y eres tartamudo, pero decidí llamarte a ti porque yo soy quien sostiene la respiración, porque yo soy quien puede hacerlo, yo soy quien puede provocar el milagro. De allí no escuchamos nunca más que Moisés vuelva a decir que él es tartamudo. Entonces, o Moisés dejó de preocuparse por ser tartamudo, o allí luego que le fue revelado el nombre del Señor, Moisés obtuvo un milagro y dejó de tartamudear. Saque la conclusión que usted quiera. Ahora, bien, cuando Moisés pone en práctica, o cuando Moisés le dice, tú has hecho un pacto al revelarme tu nombre, yo estoy ejecutando la obra que tú me encomendaste, y ahora necesito que tú obres acorde al pacto que tú hiciste conmigo. ¿Qué sucedió? Moisés y el pueblo salen, y quien nos ataca por la espalda, quien nos ataca por atrás, fueron los amalecitas. Y allí entonces el Señor tiene guerra con Amalek, y mientras Josué peleaba en el valle, Moisés estaba allí en la cima del monte, ¿sí? Y Moisés comenzó a sostener en su mano una vara. No la sostenía así, sino que la sostenía así, como un estandarte, ¿sí? Y la vara en alto estaba indicando una letra en el palio hebreo. ¿Cuál letra estaba indicando en el palio hebreo? Sostenía, suspendida. La vara en alto estaba indicando la yud, ¿sí? La yud. Y luego, ¿qué sucede? Moisés se comienza a cansar, ¿sí? Y vienen Aarón y Hur y comienzan a sostenerle la mano. La yud está primero, luego viene allí Aarón, ¿sí? Y está simbolizando la Hei. Y luego allí Moisés, que está simbolizando una Bab cerrada, allí sosteniendo una yud. Y luego está Hur también hablando de una G. Entonces, el nombre del Señor en aquella colina, el pacto que el Señor había hecho con Moisés en 3 hombres sosteniendo una vara. Yud, Hei, Bab, Hei. Cuando Moisés levantaba su mano, sostenía el pacto. Cuando Moisés sostenía aquel pacto, aquel nombre en alto, el pueblo vencía, porque es nombre sobre todo nombre. Por eso dijo el Señor, yo soy rey, y mi nombre, Yehue, es temido en toda la tierra. Porque aunque usted vea un movimiento simplemente carnal en una guerra que se desata hasta el día de hoy, en una acción que se está desatando hasta el día de hoy, hay implicado un movimiento espiritual. Y aunque usted no se dé cuenta, cuando el nombre del Señor es exaltado, cuando el nombre del Señor es tenido en cuenta, cuando el nombre del Señor es levantado, hay otro movimiento espiritual mayor que viene para ayudarte a vencer. Y Moisés, básicamente, lo que estaba diciendo con esa acción era: tú hiciste un pacto conmigo. Si yo voy a hacer tu obra, tú me revelaste tu nombre. Tú eres quien trae revelación, ¿sí? Tú eres quien extiende tu mano, tú eres quien sostiene, tú eres quien puedes creer, tú eres quien da origen, tú eres quien expande, tú eres quien da victoria. ¿Se acuerdan que el salmista dice: por el dedo del Señor fueron hechas todas las cosas?
Y está hablando allí del ayuno, en el palio hebreo, la mano, el brazo extendido, allí con un dedo obrando, hablando. Y Moisés básicamente está diciendo eso: voy a adorarte, a ti que me revelaste tu nombre. Voy a depender de ti, tener comunión contigo. Voy a extender mis manos en plegaria, en súplica, en clamor, a ti que puedas responderme. En aquella montaña pasó algo mucho más que 3 hombres o que 2 hombres levantando la mano de un hombre que sostenía una vara. Por eso Moisés termina diciendo que él es Yahweh Nissi, mi estandarte. Y pone en primer lugar la Yod como brazo extendido, como revelación, como sostén, como creador, como movimiento. Usted va a encontrar en la palabra del Señor muchísimas veces el nombre de Yahweh, o de Jehová, como está traducido, o de Yahweh, o de Yahvé, o de Jehová. Está traducido muchísimas veces. ¿Por qué? Porque es el nombre revelado por pacto eterno para el pueblo del Señor, porque es el nombre ante el cual nadie puede sostenerse en pie. Entonces, no es otra cosa que el enemigo ha creado durante tanto tiempo confusión, sino por causa de que el nombre del Señor es temible, sino por causa de que el enemigo necesitaba que los hombres tengan como simpleza el nombre del Señor, que los hombres dejen de invocar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hay acciones espirituales que se producen cuando el nombre del Señor es invocado. Entonces el Señor habla y dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré desde los cielos. Y usted tiene una expresión: un pueblo que se humilla es un pueblo que reconoce la autoridad, el nombre del Señor al manifestarlo, pronunciarlo, y en esta forma, esperando recibir una pequeña revelación, quizás adorando al Señor, buscando la dependencia de Él, buscando la comunión con Él, ¿sí? Creyendo que el Señor te va a establecer, afirmándose, arraigándose en la palabra del Señor, ¿sí? Y finalizando con victoria, con señal de victoria. Porque en fin es esto: recibir una pequeña revelación, ¿sí? Adorar al Señor, depender de Él, unirse a Él, tener comunión con Él, arraigarse, esperar, sí, allí permanecer para obtener una victoria. Y allí sí te cobra sentido. Y Yahweh, Él es quien sostiene la vida en ti. Él es quien da vida. Yo os doy vida y doy vida en abundancia. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para entender? ¿Qué necesitamos nosotros para comprender? Nada. Solo abrir nuestra mente y entender que nuestro Señor se ha revelado a nosotros y Él es poderoso. Es tiempo de dejar de atribuirle poder al enemigo que ha sido derrotado. Y como dije anoche, el diablo, el enemigo, Satanás, Satán, está derrotado. Ahora la mayor lucha que usted y yo tenemos es con nuestra carne. Y el diablo, Satanás, el enemigo, este mundo, las tinieblas, han atestado de confusión nuestra carne y nuestra mente. Entonces tenemos gente que no sabe a qué ni a quién adora, y eso es necesario tenerlo en cuenta. Por eso el apóstol Pablo dice: yo sé bien en quién o a quién he creído. Por eso es que él va a decir: y el que se acerca al Señor debe creer
porque Él existe y es galardonador de los que le buscan. Y la búsqueda debe ser esta: obtener una revelación del Señor, ponerse en dependencia, en comunión con Él, permanecer en Él para obtener victoria. La expresión del nombre del Señor en acción en nuestras vidas. Impondré mi nombre. ¿Se acuerdan de la bendición arónica? ¿Sí? ¿Cómo dice la bendición arónica? Que ahora es producida, en hebreo es producida y se dice Yevarejeja Adonai, Señor. Beismereja Shaer Adonai, otra vez Señor. Pana Beleja Bijuneja Isam. ¿Sí? Pana Beleja Beyashem Eja Shalom. Ahora, tiene dos veces el nombre Adonai, pero está escrito, ¿sí? Yahweh. Yevarejeja Yahweh. Bendito. El Señor haga resplandecer, ¿sí? Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tiene sentido, porque viene un resplandor, viene luz a tu vida cuando encuentras una pequeña revelación de parte del Señor. Viene luz a tu vida cuando comienzas a tener comunión y dependencia de Él. Viene luz a tu vida y viene resplandor a tu vida cuando permanecen 40 días permaneciendo Moisés con el Señor. Allí cuando bajó tenía que ponerse un velo porque su rostro resplandecía. Viene luz a tu vida cuando permaneces, y cuando permaneces el último paso es que tú obtienes victoria. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tengas de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, paz. ¿Se acuerdan que hablamos sobre el significado de shalom? Ahora hay mucho para hablar, pero la pregunta es: ¿a quién tú estás adorando? ¿Qué adoras? ¿A quién adoras? Hay una confusión como hubo allí en la creación de aquel becerro. Estás confundido, hay una confusión, aquella acción indicaba confusión. El Señor quiere destruir por medio de su palabra. Por medio de su palabra quiere destruir la confusión. No encontrarás verdadero sentido de seguirle a Él hasta que tú no encuentres revelación en la senda antigua, hasta que tú no busques la senda antigua. Nada te va a llenar hasta que tú busques la senda antigua. Por algo el Señor le dijo a la samaritana: mira, tú no sabes de lo que hablas, nosotros sabemos de lo que hablamos, porque la salvación, o sea, la revelación de salvación, la revelación de liberación viene de los judíos, pero no porque los judíos hayan sido algo, sino porque a ellos se le había dado el guardar la ley del Señor. Cosas que el enemigo fue destruyendo, y este martes les invito, este martes que pueda esforzarse y venir, vamos a hablar sobre el origen del Shabbat, que es algo que el enemigo ha destruido. ¿Cuántos conocen los mandamientos? ¿Cuántos conocen los mandamientos? Bien. El primer mandamiento: ¿qué pasó? ¿Dijo alguien algo? No tiene fuerza. No desayunó la leche con cereal hoy. ¿Qué dice? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y después, ¿qué dice? Y después, entonces no sabe, me mintió que sabía los mandamientos. Yo no levanté mi mano porque no lo sé todo. O sea, no me lo acuerdo, no. Pero si no me equivoco, el cuarto mandamiento es: ¿de qué? Ajá. Están los 10 mandamientos, pero todavía seguimos guardando el primer día de la semana, el domingo. El diablo ha tenido muchos años de tiempo
de traer confusión, de crear confusión. ¿Cuántos han seguido la enseñanza, ya sea aquí o ya sea por que subimos en el Facebook de la iglesia o en el canal de YouTube mío? Creo que ahí no lo subimos. Pero en el Facebook de la iglesia, ¿cuántos han seguido la enseñanza sobre la novia? ¿Qué hemos aprendido de allí? Que no todos en el pueblo del Señor son la novia. ¿Sí? Que algunos van a ser los convidados a la obra, a la boda, y algunos van a seguir siendo los siervos. ¿Sí? Ahora, lo aprendimos de la palabra del Señor, lo aprendimos de la revelación del Señor. Y le da sentido a nuestra vida. Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo ya soy salvo, ya no me voy al infierno, Dios quiera, ¿sí? No toques su silla porque es de plástico, porque algunos dicen, ay, toco madera. No. Pero aprendimos que hay algo más que buscar, que ser siervos del Señor, que ser los convidados, que podemos ser parte de la novia del Señor. Entonces mi deseo es que usted pueda comenzar a aprender y a entender las Escrituras. Me gustaría que cada vez que usted tenga, yo básicamente voy a estar enseñando los días domingo y los días martes, voy a alternar, pero los